Bueno, iglesia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, dependiendo de la hora en la que usted esté escuchando o viendo pues este video, complacido de volver a traerle palabra de Dios, palabra que ha tocado mi corazón y que yo quiero retransmitirle. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este sistema y vamos a pedirle que abra nuestro corazón con su Santo Espíritu y que podamos entender esta palabra y podamos colocarla por obra. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta tecnología, por estos medios que permiten, Señor, que tu palabra siga llegando a tu pueblo. Gracias, amado Rey, por usarnos. Gracias, amado Rey, por permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra y por ese entendimiento que has dado, Señor, y poderlo poner al servicio de tu obra. Padre Celestial, yo te ruego que sea tu Santo Espíritu trayendo a nuestro corazón entendimiento, amado Dios, trayendo a nuestro corazón esa sabiduría de poder entender tu palabra. Y Señor, te ruego que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas para que podamos ponerla por obra, Señor, porque necesitamos urgentemente poner por obra tu palabra, Señor. Padre Celestial, quedamos en tu presencia, Señor, que seas tú obrando en cada persona que puede llegar a escuchar esta palabra, a ver este video, Señor, porque al estar allí, Señor, en internet, podemos llegar a más personas, amado Dios, y no importa el tiempo en el que la persona lo vea, pero que seas tú obrando en su corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, seguimos en las cartas de Timoteo, en las cartas de Pablo a Timoteo. Ya vimos la primera. Venimos de ahí desde la curiosidad de saber si Pablo le escribía a alguien en particular. Lo último que dijimos fue que habían tres cosas que nosotros ya estábamos capacitados para hacer por ser hijos de Dios, por ser hombres de Dios, que era huir de las cosas terrenales que nos desvían, seguir hacia las cosas espirituales. Y recuerden que hacíamos un énfasis en y, o sea, no era solo dejar, no era solo huir de estas cosas terrenales, sino seguir las cosas espirituales para pelear la buena batalla de la fe. Entonces decíamos pues que veíamos que Pablo le hacía a Timoteo, un hijo de él en la fe, un hombre de Dios, le hacía siempre la recomendación de guardar esas palabras. Entonces veíamos que tan importante era pues nosotros asumir también esas palabras para encaminarnos, para inclinarnos hacia esas cosas espirituales. El Señor sigue hablando de lo mismo, el Señor sigue hablando como de esa parte y yo quiero que usted le preste mucha atención porque decidí titular la prédica de hoy, 3 razones para mantener la hoguera encendida. Tenemos que vivir ardiendo. Y a uno le llama la atención que Pablo le traiga esa palabra a Timoteo, porque uno piensa que Timoteo pues nunca va a estar bajito de nota, ¿cierto? Y uno piensa que los pastores nunca están bajitos de nota. Uno piensa que los líderes nunca están bajitos de nota. Y resulta que todos tenemos momentos en los que nuestro fuego de Dios puede estar bajito de nota, ¿cierto? Entonces, puede que estas circunstancias nos tengan bajitos de nota. Puede que haya personas que definitivamente dependan de ir cada 8 días al culto, dependan de ver a sus hermanos, dependan de ver al pastor, dependan de estar en contacto, en ese tipo de contacto para mantener su fuego avivado. Personas puede que dependan de las circunstancias, puede que estas circunstancias que no son las mejores en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde ya el COVID llegó a Entre Ríos, donde ya genera angustia y todo eso,
puede que no sea el mejor tiempo para uno estar fuerte. Yo le quiero dar hoy 3 razones para hacerlo, 3 motivaciones, 3 caminos para hacerlo, porque definitivamente mm, nosotros tenemos esa herramienta y esa obligación. Amén. Entonces vamos a estar en 2 Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 9. Vamos a estar estudiando hasta ahí. Vamos a leerlos por partes para que los vayamos analizando. Entonces, si leemos del 1 al 4, pues es el saludo normal que siempre Pablo le hace. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esos primeros 4 versículos, iglesia, pues vemos el saludo de Pablo. Podemos ver el amor que Pablo siente hacia Timoteo. Yo creo que es supremamente evidente. Y yo quiero que usted me entienda algo. En esta parte inicial del saludo, quiero que usted lo interprete a nuestros días. Es decir, la Iglesia Confraternidad Entre Ríos le saluda con amor. ¿Sí? Yo sé que hablo en nombre del pastor Juan Carlos García Arango, de su esposa, que son quienes van al frente de la Iglesia Confraternidad Entre Ríos, lo que tiene que ver con el norte de Antioquia, en San Pedro, Belmira. Yo sé que hablo de parte de ellos con amor. Así como Pablo está saludando a Timoteo y le va a decir una serie de cosas, yo sé que la Iglesia Confraternidad también saluda con amor a quienes están viendo este video. ¿Para qué? ¿Para qué es ese saludo con amor? Si usted lo analiza bien, mire, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La iglesia lo que le está diciendo es sana doctrina por la voluntad de Dios. Hasta hoy el Señor nos ha permitido traerle sana doctrina. Con amor se la queremos entregar. ¿Listo? Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Igual gratitud sentimos nosotros por tener el privilegio de traerle la palabra. ¿Sí? Deseando verte, créame que deseamos vernos. Créame que deseamos verle. Créame que deseamos estar haciendo el culto. Créame que deseamos estar haciendo la alabanza con todos allá. Créame que deseamos estar en eso. Pero no se puede. Entonces, con igual gozo traemos la palabra para usted. ¿Listo? Ok. Entonces, yo quiero quería como hacer esa claridad para que no es simplemente una prédica más para montar en YouTube. No. Cada que nosotros traemos palabra de parte de esta iglesia con fraternidad, es una palabra que viene con amor y que viene de parte de Dios. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a mirar la primera razón, ¿cierto? Por la cual usted va a mantener el fuego avivado. Porque ahorita nos vamos a concentrar. Usted, si mira el versículo 6, pues ahí está el eje central, ¿cierto? Entonces vamos primero al 5, ¿cierto? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, la primera razón para mantener el fuego avivado es la historia. Yo quiero que usted se grabe ahí eso. Vamos a estar hablando en esta primera parte de la historia que usted tiene con Jesucristo, la historia que cada uno de nosotros tiene con Dios. ¿Listo? Ok. Porque mire, Pablo le recuerda a Timoteo su procedencia, ¿sí?
le recuerda que él tiene una fe que es verdadera, que no es fingida, y que de dónde viene, de la abuela y de su mamá Eunice, de la abuela Loida y de su mamá Eunice, ¿cierto? Y Pablo le dice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo lo primero que hace es recordarle a Timoteo que Timoteo es un hombre de fe, que es un hombre de Dios, que sabe, que fue convencido, que fue criado, que fue levantado en sana doctrina por su abuela Loida y por su mamá Eunice, y Pablo sabe eso, ¿cierto? Ok, yo quiero traerle eso a este momento y quiero que usted empiece a pensar o a mirar cuál es su historia con Dios. Es decir, cuáles son sus bases. ¿Mm? En mi caso particular, pues yo no tengo bases cristianas porque yo era ateo, ¿cierto? Pero conozco de Cristo hace 24 años. Me bauticé hace 22. Esa es mi historia, ¿sí? Con ires y venires, con todo eso, pero esa es mi historia con Dios. Entonces, si Pablo me estuviera hablando a mí, me estaría diciendo, y Sergio, y acuérdese que usted en el 96 quiso, y acuérdese que Luis Oviedo lo llevó a una iglesia de Bethesda, y acuérdese que usted es más, y entonces usted empezó un proceso con Dios, y acuérdese que Dios le trajo a usted sanidad y paz en esos momentos de angustia, acuérdese que Dios fue su compañía cuando se quedó solo por allá en Cali. ¿Sí me hago entender? Esa es mi historia con Dios. Esa es la parte que Pablo me diría a mí aquí en este versículo 5, ¿cierto? Porque mire cómo dice, trayendo a la memoria. Es decir, acordándome. Entonces yo me acuerdo que usted, pero como yo no tengo ese privilegio de conocer a cada uno de los que está mirando aquí el video, si de pronto estuviéramos en el culto normal y yo pudiera ver la cara, entonces incluso hasta uno sabe, ¿cierto? Si estoy en San Pedro, entonces aquí se sienta Sorey, aquí se sienta fulanito, aquí se sienta Yara. Si estuviera en Belmira, entonces yo ya sé que allá atrás está sentada doña Clara, está doña Blanca, que adelante está Sandra, etcétera, etcétera. Y si estuvieran Entre Ríos, entonces yo sé que aquí a la derecha está Doris, que aquí a la izquierda está fulanito, peranito, que aquí en la mitad está... Pero como yo no tengo ese privilegio, porque no estamos en el culto, entonces a mí me toca decirle a usted, recuerde su historia con Dios. Tómese unos segunditos para, para recordar cuál es su historia con Dios. Es decir, cuáles son los cimientos suyos, cuándo se formó esa relación, cuándo atendió usted el llamado, qué fue lo primero que hizo Dios por usted, dónde está esa situación. Y si usted apenas está llegando aquí a esta prédica, pues déjeme decirle, aquí entonces está comenzando su historia, porque nada es por casualidad. Las casualidades nosotros los cristianos sabemos que no existen. Todo es un plan de Dios, ¿cierto? Entonces, iglesia, yo quiero que usted me entienda esa partecita. La primera razón por la cual nosotros debemos mantener avivado el fuego es porque entre usted y Dios ya hay una historia. Cada uno, y es lo que quiero que en estos segundos que estamos aquí haciendo como silencio, como pausa, es precisamente para que lo traiga a su memoria. Traiga a su memoria cuál es esa historia. ¿Hace cuánto que conoce de Cristo? ¿Cómo estaba usted cuando conoció de Cristo? ¿Qué fue lo primero que Cristo hizo por usted? ¿Qué fue lo que lo atrajo a Él? ¿Cómo hizo Cristo para llamarlo a usted? ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, ya usted puede decir, entonces, yo tengo un toque de Cristo en mi vida. Ya Jesucristo me tocó, ya Dios me tocó. Yo ya tengo una historia con Dios. Usted la trae a la memoria y esa es la primera razón
para que usted mantenga un fuego avivado. ¿Listo? Ya se la voy a complementar con lo otro y se la voy a reforzar, pero téngala allí. Ok, versículo 6. Por lo cual, ¿sí ve? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, Pablo, ¿qué le está diciendo? Como tú ya tienes una historia, Timoteo, tú ya tienes unos cimientos, tú ya tienes unas bases, entonces por eso aviva el fuego. Pero me llama la atención algo. Si Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego, es porque Pablo, estando en Roma, separado unos kilómetros de Éfeso, ya lleva tiempo encerradito, hace rato que nos... Entonces Pablo o sabe que Timoteo está bajo de nota o presume que Timoteo está bajo de nota. ¿Sí? Porque avivar significa reanimar, volver a encender, reactivar, mantener plenamente encendido. ¿Sí? Entonces, Pablo, o por sospecha, o porque ya sabe, le está diciendo a Timoteo, avive el fuego del don que hay en usted, porque yo ya se lo impuse con mis manos. Es decir, Pablo le está diciendo, Timoteo, avive el fuego que hay en usted, porque usted ya tiene una historia con Dios. Yo soy testigo de esa historia. Yo le impuse las manos. Y yo sé quién es usted. A usted lo crió su abuela, Loida y su mamá Eunice, y ambas le enseñaron la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, iglesia, aquí retomo lo que le decía ahorita. En estos tiempos de angustia, yo sé que más de uno estamos bajitos de nota. Las circunstancias nos las tiene bajitos de nota. Estamos definitivamente en tiempos difíciles, etcétera. Y todo lo que usted me quiera decir, la economía, el pueblo, el gobierno, etcétera, 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 etcétera. Ok, entonces yo le estoy diciendo, hermano, avive el fuego de Dios que hay en usted. Porque yo sé que usted tiene una historia con Dios. Yo sé que si usted está ahí viendo este video, usted hace parte de la Iglesia Confraternidad de Entre Ríos, San Pedro, en Santa Rosa, en Belmira, usted está viendo este video, eso quiere decir que entre usted y Dios hay una historia. Entonces, debido a esa historia y debido a las circunstancias que estamos viviendo, yo le digo, avive el fuego que hay en usted. Avive el fuego de Dios que hay en usted. Es decir, ¿y qué es ese fuego de Dios que hay en usted? Es la presencia de Dios. Es decir, esa relación que ya hay entre usted y Dios, yo le estoy diciendo, avívela, reanímela, reactívela, manténgala encendida. ¿Listo? ¿Por qué? Alguien ya oró por usted. Alguien le impuso las manos. Y no importa si usted lleva 20, 30 años en el Evangelio, 5, 10, 2 meses, 10 días. Ya alguien oró por usted, ya alguien le impuso las manos, ya alguien estableció esa conexión, ya de alguna manera usted tiene una relación con Dios. Yo le estoy diciendo, avive ese fuego, avive esa relación, avívela. ¿Listo? Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el fuego que hay que avivar? ¿Listo? Ese fuego que menciona ahí, que dice el fuego del don de Dios que está en ti, es la posibilidad que tenemos hoy en día de comunicarnos con Dios, de tener comunión con Dios, su presencia en nuestra vida. Eso es lo que hay que mantener avivado. Ese don, ese regalo que Dios nos hizo, es lo que hay que mantener avivado. Mira, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice así, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, es un privilegio eso que usted y yo tenemos con Dios.
ese don de Dios que está en nosotros, eso es lo que hay que avivar. Eso es lo que hay que mantener encendido. Eso es lo que hay que mantener. ¿Listo? Ok. Y la primera razón es la historia que ya tenemos con él. Ok, muy bien. Entonces, iglesia, miren, yo quiero que usted me entienda esto. Hay circunstancias terrenales que están siendo difíciles. Yo no puedo desconocer que esta pandemia está generando angustia a nivel general, en todos los aspectos, a todas las personas, porque nos estamos viendo afectados en la parte económica, porque de pronto ya nos estamos viendo afectados en la parte de salud, porque nos estamos viendo afectados como iglesia, es decir, no tenemos donde congregarnos, nos toca por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros no podemos ser ajenos a lo que está pasando, ¿cierto? Ok, pero nosotros tenemos un don de Dios que ha sido presentado a muchos, pero en estos momentos usted y yo lo debemos avivar, que somos los que hemos tenido esa revelación o ese don. Entonces aquí en el texto dice por la imposición de mis manos, es decir, Pablo ya sabe, pero entonces yo le decía ahorita a usted también, yo sé que usted también, si está viendo este video, yo sé que usted también ya tiene el don de Dios en usted. Yo sé que usted ya algo sabe de la presencia de Dios en usted. Yo sé que usted algo ha vivido de la presencia de Dios en usted. Yo sé que algo ha hecho Dios en usted. Yo sé que usted ya tiene una historia y debido a esa historia hay que avivar ese fuego. ¿Listo? Ok, muy bien. Vamos entonces ahora a mirar la segunda razón por la cual debemos avivar ese don de Dios que hay en nosotros, ese privilegio, ese fuego. ¿Listo? Versículo 7. Mire pues la segunda razón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo quiero que usted mire muy bien esas conexiones entre los versículos. Versículo 5, la historia, por lo cual te aconsejo. Listo, que avives. Y luego dice, porque no nos ha dado. O sea que esta es una segunda razón por la cual el fuego de Dios debe avivarse en nosotros. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la segunda razón por la cual nosotros debemos avivar ese fuego es por el espíritu que mora en usted y en mí. ¿Sí? Ese es un espíritu que Dios nos ha dado por misericordia, por amor que Él nos tiene. Él nos ha dado de su espíritu. Y es un espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a analizar eso, a desmenuzarlo un poquito. ¿Listo? Entonces, ese espíritu de poder, esa palabra poder ahí se refiere a capacidad, habilidad, ¿sí? Y en eso yo quiero hacer una claridad ahorita, porque sí me parece que ahí nos pasamos nosotros y creo que nos desfasamos. Enseguida le hago una claridad ahí sobre ese poder. Pero yo quiero que usted me entienda, es una habilidad, una capacidad que Dios nos dio, nueva, que nosotros no teníamos, ¿sí? Y esa capacidad la acompaña de amor, de un amor agapao, un amor incondicional, un amor sin medida, un amor sacrificial, un amor que nosotros tampoco teníamos, que tampoco desarrollábamos. Y viene Dios y nos da un espíritu que tiene una capacidad nueva y que tiene un amor nuevo. ¿Listo? Y ese espíritu que es capaz, que es valiente, que es amoroso, ¿sí? También es, viene ajustado con dominio propio.
Entonces un espíritu capaz, un espíritu valiente, un espíritu amoroso, un espíritu generoso, un espíritu dadivoso, un espíritu que es capaz de amar al otro, aún sin conocerlo, un espíritu que es capaz de sacrificarse por el otro, aún sin conocerlo, y es un espíritu que viene ajustado que viene ajustado con dominio propio. Ok. Y ese dominio propio es la misma templanza. Quiero aquí hacerle un paréntesis. Cuando usted revise en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, cuando usted revise el fruto del Espíritu, el fruto abre con amor, amor, gozo, paz, y termina en templanza. Y aquí este Espíritu también abre con poder, con capacidad, luego con amor y lo cierra ese dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? Es el control de uno mismo, la autodisciplina, el sano juicio, la prudencia. Ok. Entonces vamos a mirar ese espíritu. Ese espíritu, primero que todo, no es temeroso, no es tímido, no es cobarde. ¿Listo? Es un espíritu que tiene poder, o sea, que tiene capacidad de hacer las cosas. Es un espíritu que es amoroso, que se sacrifica por los demás. Y es un espíritu que se controla a sí mismo. O sea que es un espíritu que no se deja dominar por las emociones. ¿Listo? Ok. Entonces, yo tengo que avivar el fuego que hay en mí. ¿Sí? Por la historia que tengo con Dios y por el espíritu que Él me dio. Entonces, ninguna circunstancia, y esto es lo que vamos a estar profundizando, o es lo que yo le quiero dejar como mensaje del día de hoy, es que ninguna circunstancia, por difícil que sea, tiene el poder, la autoridad o la capacidad en sí misma de mermar el fuego de Dios que hay en mí, de mermar la comunión de Dios conmigo, de mermar la presencia de Dios en mi vida. La circunstancia no tiene esa capacidad. Porque yo tengo, gracias a Dios que me dio ese espíritu, yo tengo el poder, la capacidad para avivar ese fuego. Para que esa... Entonces, el avivamiento del fuego de Dios en mí no depende de la circunstancia. Listo. Esto lo vamos a estar definiendo un poquito más. Mire, yo sé que estos tiempos pueden generar miedo, puede generar angustia, puede generar temor, el vernos otra vez afectados económicamente, el ver que la economía no funciona, el ver que de pronto nos enfermamos, que se enferma una persona cercana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que usted recuerde algo y es, y aquí es donde le quiero hacer claridad con ese espíritu de poder. Y yo quiero que manejemos mucho la prudencia, porque nosotros he escuchado, y en esta casa no entra el coronavirus en el nombre de Jesús. Y entonces nos agarramos a decretar y a manifestar una serie de cosas, y yo ahí siempre trato de enseñar, maneje la prudencia. Es decir, yo tengo un espíritu de poder en mí, sí, de capacidad, pero es un espíritu que está ajustado al amor y está ajustado al dominio propio. Entonces, piense un poquito en Jesucristo. Cuando está ahí, le recomiendo, si no sabe, si no lo tiene muy bien claro, léalo en en Mateo 26 y 27, que es donde uno ve a Jesucristo, lo más humano. Él ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, a ver, yo
como cristiano tengo un espíritu de poder. Y entonces, si en mi casa no entra el coronavirus, en el nombre de Cristo Jesús, esta pandemia no me afecta, en el nombre de Cristo Jesús. Y si me afecta, y si me toca el virus y me enfermo. Es decir, el mismo Jesucristo que tenía este espíritu, ¿cierto? Y que usted entonces en los capítulos anteriores, usted de Mateo, usted puede ver todos los milagros que hizo, caminó sobre el agua, etcétera, etcétera, multiplicó los panes 2 veces, peces, convirtió el agua en vino, sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó mudos, echó demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese espíritu de poder está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Y si usted mira, a él lo empezaron a injuriar, a decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, que no sé qué. Y él lo podía hacer, él incluso le dice a los discípulos, ¿ustedes creen que acaso yo no, si yo no le hablo al Padre, no mandará ángeles? Ah, pero es que yo tengo una misión que cumplir. Entonces, iglesia, yo quiero que usted me entienda esa partecita. El hecho de que nosotros tengamos un espíritu de poder se refiere a esa capacidad para asumir o para hacer las cosas, ¿cierto? Pero no es que porque yo soy cristiano, entonces a mí no me toca el coronavirus. Por yo ser cristiano, a mí no me toca una crisis económica. Por yo ser cristiano, la pandemia no me afecta. No, por yo ser cristiano, tengo las herramientas para estar dentro de la pandemia y salir victorioso dentro de las cosas. Y enseguida aquí viene un versículo que nos va a hablar de eso. Porque mire, iglesia, mire, la doctrina que habla de que con Cristo todo está bien es una doctrina que miente. Eh, en el mundo tendréis aflicciones. Y ya enseguida vamos a ver un versículo que tiene que ver con eso. Si usted mira a Jesucristo, Él está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, el mismo Jesús tuvo aflicción aquí en la tierra, en su carne y todo eso. Ahora está sentado en el trono esperando que la tierra sea puesta a sus pies y va a juzgar. Listo. Pero entonces lo que yo me refiero es que usted y yo, ese poder de ese espíritu no es para eso, no es para, y entonces, ¿cierto? No me toca, y a esta casa no entra. Y entonces nos hemos atrevido de pronto a pensar, ay, aquel hermanito está enfermo de corona, eso debe ser que está en pecado. No, 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 venga, no, porque es que si quiere hacemos memoria de Job, ¿sí? Y usted puede ver el capítulo 1 de Job, un hombre justo y recto delante del... Y sin embargo, todo lo que padeció Job, ¿cierto? Al final salió victorioso, etcétera, etcétera, listo. Usted puede mirar los 42 capítulos del libro. Pero lo que yo le quiero dar a entender es, no porque ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio esté en nosotros, eso no quiere decir que nosotros no vamos a pasar aflicciones o que nosotros somos invencibles, indestructibles. No, no es en ese sentido. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a mirar. Pero sí es una razón por la cual nosotros debemos mantener avivado el fuego, porque tenemos la capacidad, tenemos el amor y tenemos el dominio propio para que en ninguna circunstancia nos baje el fuego, sino que tenemos con qué avivar el fuego, mantenerlo vivo, mantenerlo encendido por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por ese Espíritu que Dios nos dio. ¿Listo? Ok, muy bien. Ahora mire el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, y escuche, sino
participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Que eso era lo que le hacía referencia ahorita. ¿Sí? No por tener ese espíritu yo me voy a librar de las aflicciones, sino que teniendo ese espíritu yo participo de las aflicciones conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Dios en este momento se está permitiendo esta situación, es porque Él tiene un propósito con eso. Y yo creo que el propósito, vuelvo y lo repito, yo creo que está claro. El propósito es que su pueblo entre en comunión con Él. Y llevamos 5 meses en eso y esto no tiene como o sea, no hay luz al final del túnel todavía. Esto cada vez está más enredado. Y este gobierno que se preocupa más por robar que por otra cosa, más enreda la pita. Pero el propósito yo creo que está claro, que su pueblo entre en comunión con Él. Para de contar. Entonces, iglesia, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nadie nos ha dicho, ni en la Biblia, ni en ninguna parte nos están diciendo que por ser cristianos pare de sufrir, viva bueno, viva sabroso. No. En la parte terrenal nos toca vivir la parte terrenal como todo ser vivo, ser humano, como todo parroquiano. Ah, pero el cómo lo asumamos, el cómo salgamos de ella, el cómo la vivamos, eso sí es por el Espíritu que mora en nosotros y eso tiene un propósito de Dios en nuestra vida. Y esa es la partecita que nosotros debemos entender. Eso tiene un propósito de Dios en nuestra vida. Por muy horrible que sea la circunstancia, hay un propósito de Dios para nosotros. ¿Listo? Entonces, iglesia, usted revise los grandes hombres de la Biblia, revise a Abraham, no sé, Moisés, David, al que usted quiera, y al mismo Jesús. Ninguno de ellos tuvo una vida terrenal relajada, sabrosa, aquí, no, chévere. Mire a Jesús, mire el capítulo, léase Mateo capítulo 26 y 27, véase la película La Pasión de Cristo y dígame si Cristo no vino a sufrir terrenalmente, carnalmente, espiritualmente, ¿qué ganó? A su posición en el trono de Dios, a la derecha del Padre, esperando que le pongan el mundo a sus pies para juzgarlo. Pero terrenalmente sufrió. Y ponga cualquiera, ponga a Abraham, lo pusieron a esperar, se murió y no vio la promesa. David, todo lo que luchó David, todo lo que le tocó correrle a Saúl, al hijo, ¿cierto? Moisés, 40 años luchando con ese pueblo tan, ¿cierto? O sea, ninguno la tuvo fácil en la tierra. Ah, pero tuvieron un espíritu de poder, amor y dominio propio para mantener ese fuego avivado. ¿Y a qué recurrían? Si usted lee los salmos, ¿a qué recurrían? A la historia que tenían con Jesús, a la historia que tenían con Dios. A esa historia que tenían con Dios era lo que recurrían para mantener avivado el fuego. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu de Dios. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, iglesia, la tercera razón viene en el versículo 9, perdón. ¿Listo? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, mire, iglesia, tercera razón por la cual nosotros debemos mantener avivado el fuego de Dios en nosotros es porque tenemos un llamamiento santo. Es decir, usted y yo tenemos un llamamiento de Dios que tiene un propósito de Él y por eso nosotros en nuestra humanidad tenemos que batallar y que luchar
para que ese privilegio, esa presencia de Dios en nosotros, ese fuego se mantenga vivo, ardiendo. Esa presencia de Dios en nosotros, ese espíritu de poder, de dominio propio, de amor, mantenga encendido para poder dar testimonio de Él, para que no nos avergoncemos de dar testimonio de Él. ¿Sí? Entonces, si yo recuerdo la historia que tengo con Cristo, con Dios, lo que ha hecho en mi vida, si yo creo, identifico, reconozco y me convenzo de que yo tengo un poder en mí que tiene, un espíritu en mí que tiene una capacidad, que tiene un dominio propio, entonces yo entiendo que no tengo que dejarme llevar de las circunstancias, porque en mí hay un dominio propio que no me permite llevarme de las circunstancias, que me permite entender que Dios tiene un propósito en mí. Y si a eso le sumo que yo me acuerdo que es que el que me llamó fue Dios y que Dios tiene un propósito en mí para la eternidad, entonces venga, hay una circunstancia difícil, sí, listo, pero mi fuego mantiene vivo para asumir esa circunstancia. El fuego de Dios mantiene vivo en mí porque yo sé que Cristo me llamó, yo sé que Dios me llamó, yo sé que Dios ha hecho algo en mí, yo sé que Dios me ha dado un espíritu diferente. Entonces eso hace que yo mantenga ese fuego vivo. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, iglesia, en estos momentos hay una situación dura y difícil. Listo. Pero eso no es más grande que la gracia de Dios, que el poder de Dios, que la presencia de Dios en mi vida. Puede que me afecte, puede que me enferme, puede que me dé el coronavirus, puede que tenga problemas económicos, puede que en mi casa la cosa se complique, puede que se muera algún pariente, algún familiar, puede que, ¿sí? Cualquiera de esas cosas es factible que me pase. Pero lo que yo tengo que tener presente es que en medio de esa aflicción yo puedo dar testimonio de Cristo manteniendo avivado el fuego de Dios en mí. Y para mantener avivado el fuego de Dios en mí, tengo que recordar la historia que yo ya tengo con Él, tengo que recordar el espíritu que Él ya me dio a mí y tengo que recordar que es que Él me llamó con un propósito. Él no me llamó simplemente a sufrir. No venga, que es que vamos a pasar aflicciones, pero usted va a un nivel mayor. ¿Qué le pasó a Jesucristo? Él sufrió su aflicción, pero él sabía que él confiaba en una recompensa mayor. Ahora, usted y yo confiamos en una recompensa mayor. ¿Cuál es la recompensa mayor? La vida eterna. Y esa tiene que ser nuestra vista, nuestra visión, nuestro enfoque, lo que hablábamos en la prédica pasada. Si yo me enfoco en lo que voy a obtener, ¡ay! Esto aquí terrenal, yo lo vivo y, y lo supero. Pero es que yo estoy pensando es en lo otro, no en esto. Entonces, iglesia, lo que le quiero dar a entender es, yo necesito tener mi fuego avivado, no me puedo concentrar en las circunstancias en las que estamos. No las puedo ignorar porque obvio, me afectan, obvio, son de mi entorno, pero eso no puede mandar en mi corazón, eso no puede menguar el fuego de Dios que hay en mí, porque el fuego de Dios que hay en mí es mucho mayor que esas circunstancias, es mucho más grande. Entonces, ¿en qué me tengo que concentrar yo? En mantener mi relación con Dios activa, funcionando, fulgurante, encendida. ¿Y cómo hago eso? Me acuerdo de lo que Dios ha hecho en mí. Me acuerdo que tengo un espíritu que Él me dio y me acuerdo que tengo un llamamiento santo. Si yo logro hacer eso, logro mantener mi fuego avivado y esta circunstancia pasa. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que si yo logro hacer eso, lo más seguro es que la circunstancia pase y a la hora de la verdad yo no termine muy afectado. Porque mire, hasta aquí, si usted es consciente, Dios no nos ha faltado. Hasta aquí, si usted hace un balance bien hechecito,
Dios no nos ha faltado. Dios no nos ha desamparado. Dios no ha sido infiel con nosotros. Pero eso es una consecuencia de. Puede que haya personas que están viendo esta prédica y estén afectados. Puede que haya personas viendo esta prédica y estén enfermos del COVID. Puede que haya personas viendo esta prédica y estén mal económicamente. ¿Sí? Pero hay con qué. Hay un espíritu con el cual poder manejar la circunstancia y salir avante. Entonces, iglesia, mire, esta circunstancia no es mayor ni tiene más poder que el fuego de Dios que arde en nosotros. Pero, si mi fuego de Dios que arde en mí está bajito de nota, eso quiere decir que la circunstancia me está sobrecogiendo y entonces me está apagando el fuego de Dios. Pero si yo logro avivar el fuego de Dios que hay en mí, entonces la circunstancia se va volviendo más pequeñita, se va volviendo más pequeñita hasta que el fuego de Dios la consume. Y eso es iglesia, esa es iglesia la invitación que yo tengo para hoy. Yo quiero pedirle, como dice el versículo 6, por lo cual le aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en usted. Mire, si nosotros logramos mantener el fuego de Dios avivado en nuestro corazón, créame que esta circunstancia pasa y no hay mayores traumas. Pero si nosotros mantenemos el fuego de Dios ahí, en bajo, apagadito, esa circunstancia nos coge y nos revuelca. Ya usted mira qué hace. Yo simplemente le estoy planteando el consejo que Pablo le pasó a Timoteo para que Timoteo se fortaleciera. ¿Listo, iglesia? Yo quiero pasarle ese mensaje a usted. 1. Recuerde la historia que usted tiene con Cristo. 2. Recuerde que en usted mora el Espíritu de Dios. 3. Recuerde que Dios lo llamó con un propósito y es un llamamiento santo, es decir, de separación. Lo rescató de ese mundo. Por lo tanto, usted y yo no tenemos por qué reaccionar ni por qué vivir achicopalados por una circunstancia del mundo. Nosotros tenemos con qué sobrellevar esa circunstancia, esa aflicción. Tenemos como participar, como dice ahí en el versículo 8, participa de la aflicción. ¿Sí? Nosotros tenemos como participar de la aflicción por el Evangelio, por el poder de Dios y salir avante de esa aflicción. Entonces, iglesia, yo le animo a que haga ese ejercicio. Hágalo físicamente, saque su tiempo, recuerde su historia, convénzase del poder del Espíritu que hay en usted y recuerde ese llamamiento para que ese fuego mantenga avivado, para que la circunstancia sea consumida por ese fuego que hay en usted. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, como al comienzo, que esta palabra penetre en nuestro corazón, la guardemos y la pongamos por obra, Señor. Yo te suplico, amado Rey, que ese fuego que hay avivado en cada uno de nosotros, Señor, gracias a ti y que tú lo has puesto, Señor, nosotros podamos avivarlo, mantenerlo encendido, amado Dios, porque ya tú lo pusiste y depende de nosotros mantenerlo encendido para poder derrotar, consumir las circunstancias que nos rodean, amado Rey. Padre Celestial, yo te suplico que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Señor, y que sea ese fuego, Señor, avivándose en nosotros, amado Rey.
Padre, recuérdanos, Señor, la historia que tenemos contigo. Recuérdanos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Recuérdanos, Señor, yo te lo suplico, que sea tu Santo Espíritu recordándonos todo lo grande que has hecho en nosotros, Señor. Padre Celestial, tráenos una fe, Señor, una convicción de que tenemos un Espíritu Santo que mora en nosotros, que no se deja llevar por las circunstancias, por las emociones, sino que tiene dominio propio, tiene templanza, un Espíritu, Señor, que ama a los demás, un Espíritu, Señor, que tiene la capacidad para hacer lo que antes no hacíamos. Señor, antes no éramos capaces de dejar la ira, ahora ya podemos dejar la ira. Antes no podíamos dejar la murmuración, ya ahora somos capaces. Antes no podíamos dejar de mentir y ahora somos capaces de dejar de hablar con la verdad. Amado Dios, es un espíritu que nos has dado de capacidad. Padre Celestial, y te pido, Señor, que nos hagas énfasis, Señor, en que el que nos llamó fuiste tú para un propósito celestial, para un propósito espiritual, porque tú quieres rescatar nuestra alma y darle salvación y darle vida eterna, amado Dios. Padre, ayúdanos a estar enfocados en ese llamamiento tuyo, Dios poderoso, para que así, Señor, podamos mantener ese fuego encendido. Padre Celestial, ayúdanos a avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros, amado Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo y que el fuego de Dios se avive en cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús.